Sean enriquecidos en Cristo Jesús, sea la paz y el gozo del Señor imperando en cada persona que se haya conectado en esta hora. La palabra de Dios dice en Hebreos en su capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. Según esta definición de fe, aquí importantiza mucho lo que es un término que es convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hoy quiero hablarles bajo este tema, mis reales convicciones. ¿Cuáles serán tus reales convicciones para vivir la vida? ¿Cuáles serán tus reales convicciones que te dan plenitud de vida aquí en la tierra? La palabra convicción viene de la raíz convencimiento. O sea que sus convicciones son las sumas de todo lo que usted está convencido en este mundo para su vida. Y de ahí viene la palabra convicción. Es un convencimiento propio de alguna cosa, persona o cuestión en esta vida. Y yo le pregunto, ¿cómo verdaderamente estarán arraigadas sus convicciones en este mundo? Sus convicciones de vida, sus convicciones de su futuro, sus convicciones acerca de quién usted se considera que es delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, eso es muy importante. Escuche por favor. Partiendo de sus convicciones es que dependerán tres cosas. Sus acciones, o sea, a partir de sus convicciones dependerán sus acciones, dependerán sus decisiones y dependerán también sus relaciones. O sea que sus convicciones le dictarán hasta con qué tipo de personas usted se relacionará. Mire este ejemplo, Mateo capítulo 9 en su versículo 9. Dice la palabra, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y simplemente le dijo, sígueme. Y se levantó Mateo y le siguió. ¡Wow! ¡Qué convicción tan fuerte se activó en Mateo para seguir inmediatamente, para relacionarse inmediatamente con el maestro! Lo que dijimos anteriormente, dependiendo de sus convicciones, hasta esto le dictará con qué tipo de personas usted se relacionará. Mateo no titubeó, inmediatamente su convicción fue afirmada en que tenía que seguir a Cristo. Así el Señor fue llamando a cada uno de sus discípulos. Ellos, por sus convicciones claras, obedecieron al Señor. Porque anote esto, nadie obedecerá a Dios como debe ser si sus convicciones no están claras acerca de Él. Mientras más fuertes sean tus convicciones del Señor, más fácil, escuche, más fácil te resultará creerle, obedecerle y esperar en Él. Dime cómo son tus convicciones y yo te diré qué tanta fortaleza, ahínco, iniciativa tienes tú para esperar en el Señor. Si tus convicciones hoy tú las renuevas en Cristo, esas convicciones te ayudarán a soportar los tiempos impredecibles, los tiempos de confusiones, porque dime qué tan altas son tus convicciones en Cristo, tus convicciones en la vida, y ellas te fortalecerán, te empujarán para que puedas creerle con más facilidad y naturalidad al Señor. Creerle al Señor es natural. Y Judas, yo anotaba aquí, tenía sus convicciones. ¿Qué tipo de convicciones tenía Judas acerca de Jesús? ¿Por qué Judas seguía a Jesús? Él tenía sus convicciones claras en lo que él quería de Jesús, no en quién era Jesús. Él quería algo, quería un beneficio del Señor. Significa que nuestras convicciones debemos de focalizarla, debemos de conectarla de la manera correcta hacia lo que queremos obtener o seguir, Entonces, hoy es necesario que definamos bien nuestras convicciones en Cristo, nuestras convicciones de fe, nuestras convicciones de vivir en este mundo. Hubo también un hombre llamado Zaqueo que tenía una convicción acerca del maestro, que hasta se subió a un árbol llamado sicómoro para ver al maestro. ¿Usted sabía que el árbol sicómoro era un árbol considerado inmundo por los judíos? Nadie se relacionaba en ese árbol. Era un árbol que las hojas se le echaban a los cerdos. Pero Zaqueo, por su fuerte convicción, no titubeó en subirse en el árbol sicómoro para ver al maestro. Y es que cuando tenemos una convicción fuerte acerca del Señor,
Aleluya. Cuando tenemos esa convicción fuerte acerca del Señor, no nos olvidamos de nuestro prestigio, de las apariencias y de la buena imagen. Esto pasa a un segundo plano. Y yo le exhorto a todo el que se conectó en esta hora que defina bien sus convicciones respecto al Señor, porque esto determinará tu fe para creer en lo que Él te ha prometido. Es que si no tienes tus convicciones claras, se pondrá en tela de juicio, vendrán las dudas de que si el Señor está o no está con nosotros. Hoy yo estoy aquí para motivarte y afirmar tus convicciones en el Señor, afirmar tus convicciones en lo que tú crees en esta vida, en lo que tú puedas emprender. Hay muchas personas emprendiendo cosas, pero sus convicciones no están bien claras respecto a ellas. Llegó la hora de afirmar nuestras convicciones porque será más fácil y de manera natural creerle al Señor. La fe, como leímos en Hebreo, es la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, mi convicción es lo que me ayudará a ver lo que es imperceptible al ojo humano. Si tienes una convicción clara en esta hora, eso te ayudará a aún poder ver cosas que serán imperceptibles a tu ojo humano. Convicción viene del hebreo noum, que significa creencia firme. Eso es lo que significa noum en hebreo, creencia firme, y definiendo lo que es la convicción. Cada persona tiene en el mundo una convicción diferente, como la huella digital de cada persona. Cada persona tiene una convicción personalizada, tiene un punto de vista, un punto de referencia definido, pero aquí es lo glorioso, cuando la palabra del Señor entonces viene a homogeneizar, ¿verdad? Viene a igualar que nuestras convicciones respecto al Señor deben ser las mismas, deben estar bien definidas. La tarea del Espíritu Santo entonces será ayudarnos a que todos poseamos la misma convicción acerca de nuestra común salvación y de que todos creamos que el Padre está con nosotros, no importando los acontecimientos que puedan estar ocurriendo a nuestro alrededor. Amén. Significa que el Espíritu Santo ahora nos está formando a todos y nos está nivelando nuestras convicciones igualitarias respecto al Señor. Tenemos que tener una misma fe, un mismo bautismo, un mismo arrepentimiento, tener las mismas convicciones en el Dios que nos salvó, que se nos reveló y que está dispuesto a ayudarnos cada día. Recuerda, si tienes una convicción firme en el Señor, se te será más fácil creerle a Él, obedecerle a Él, servirle a Él, hacer su voluntad en la tierra. Entonces debemos todos llegar a un mismo nivel de convicción en el Señor. Mire lo que dice la palabra en Efesios en su capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad de una misma convicción y del conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Necesitamos tener una convicción firme, fuerte, concreta y definida respecto a Cristo y su palabra, su glorioso evangelio. Yo lo estoy diciendo últimamente y eso es lo que percibo en mi espíritu. Ahora mismo el evangelio está en la cima. El mundo entero está enfocado a la palabra de Dios, porque todo no ha dado resultado, pero el evangelio realza a las personas. Entonces ahora más que nunca muchos se han decidido quedar en las llanuras, pero el evangelio está en la cima. Tenemos que estar nuestras convicciones firmes y fuertes de que el evangelio lo puede todo. Es revelatorio, es lavatorio, es liberatorio para nuestras vidas. Hoy acércate más al Señor, acércate más a su palabra, que tus convicciones hoy se robustezcan, se hagan más fuertes respecto al Señor, y verás que es de manera natural que podrás creerle al Señor. Ahora, yo meditando en esta semana se cumplieron los 19 años del atentado contra las Torres Gemelas, y wow, qué convicciones más terribles poseían estos terroristas que explotaron estos aviones en las Torres Gemelas, llegando al punto de sacrificar sus propias vidas, ¿verdad? Por un propósito que habían determinado. Me llamó mucho la atención qué fuertes convicciones tenían estas personas, aunque claro, convicciones desenfocadas, convicciones torcidas y malentendidas, ¿verdad? Que arrojan resultados negativos. Pero esto nos deja una gran enseñanza.
¿Cómo están nuestras convicciones respecto a la luz, a lo positivo, a lo que es de Dios, a lo que edifica, a los milagros de nuestro Señor, a lo que Él hizo en la cruz del Calvario? ¿Cómo estarán fijadas nuestras convicciones en nuestro espíritu? ¿O somos personas que cualquier acontecimiento cambia nuestras convicciones? Dios anda buscando gente que sus convicciones estén firmes. La Biblia dice, el salmista decía, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Esto no habla de una firmeza en lo que hemos creído. Todo lo que está aconteciendo está probando nuestras convicciones reales respecto al Señor y su palabra. ¿Cómo estarán sus convicciones para poder creer que podemos superar cualquier obstáculo con tal de hacer la voluntad del Señor? La palabra convicción, literalmente, escucha, notaba yo aquí, es una palabra compuesta, no es una palabra compuesta, convicción, pero su significado sí es compuesto. Convicción es convencido de mi acción, lo que significa. ¿Estaban convencidos los terroristas de sus acciones? Pues claro que sí. Estos terroristas estaban bien convencidos de sus acciones, porque el significado de convicción es compuesto, aunque es una palabra simple, ¿verdad? Que es convencido de mi acción. Esa es mi convicción. ¿Cuál es tu convicción en esta hora? Nadie tiene convicción profunda en algo si no está dispuesto a sacrificarse por ello. Por eso yo creo que no creo en creyentes que aman al Señor, pero nunca están dispuestos a sacrificar cosas para el Señor. Dime, ¿qué estás dispuesto a hacer por el Señor? Entonces yo te diré qué nivel de convicción tú tienes respecto al Señor y su palabra. El primer obstáculo, muchas personas se devuelven a la primera resistencia que se presenta, ceden ante sus respuestas, ante sus supuestas convicciones en Cristo Jesús. Dios está buscando gente con convicción de su palabra, con convicción de que su presencia se mueve en nosotros. Ya el Espíritu Santo no está sobre nosotros, está dentro de nosotros. Si tú lo dejas entrar, moverse dentro de ti, fijar tus convicciones, tus convicciones madurarán, crecerán respecto a Cristo y su palabra, y verás que Él es poderoso, lo verás más grande al Señor a favor de tu vida, de tu causa, de tu causa en la tierra. Entonces se lo diré esto una sola vez: esta pandemia lo que está es midiendo y pesando las convicciones de la gente, a ver qué es lo que realmente creen. Esto no está probando a todos, está midiendo ¿verdad?, el potencial de nuestras convicciones respecto al Señor. Llegó la hora de creerle al Señor. Llegó la hora, sí, debemos de ser ¿verdad?, prudentes, pero debemos de modelar una convicción genuina de lo que entendemos y hemos creído. Sí, hay una prudencia que llevar, pero también hay una convicción que modelar. El que no posee una convicción en algo nunca estará dispuesto a sacrificarse por ese algo, por ese algo. Mire este caso, la Biblia relata los valientes de David. David en una ocasión, Jerusalén estaba tomado por los filisteos. David dijo: ¿quién irá por mí a sacar agua del pozo que está tomado por los filisteos? La Biblia relata literalmente que los valientes de David no titubearon, fueron, sacrificaron sus vidas, buscaron agua del pozo y se infiltraron en el pozo de los enemigos y le trajeron agua al rey David. La Biblia dice que el rey botó esta agua y dijo: yo no soy digno de tomar esta agua. Pero no es el tema es de que cuando uno tiene su convicción clara, está dispuesto y disponible aún para tomar riesgos, aún para tomar grandes iniciativas cuando otros ni siquiera calculan en tomarla. Llegó la hora de ver cuál es la convicción que mueve tu espíritu, que mueve tus acciones, que mueve tus decisiones. Inclusive lo vimos, cuáles son las convicciones que mueven tus buenas relaciones. Cada vez que el Señor le decía a alguien: sígueme, la convicción en esa persona por el Señor se activaba. La Biblia dice que Elías le dijo: había un hombre arando con 12 yuntas de bueyes que era Eliseo. Elías vino, le puso el manto encima, le dijo: sígueme. El hombre dejó inmediatamente las 12 yuntas de bueyes, lo sacrificó con las mismas yuntas de bueyes, hizo un holocausto, le dio comida a todos los empleados y siguió a su maestro Elías en la época. ¡Wow! Cuando uno tiene una convicción fuerte, clara y definida,
no titubea para hacer la voluntad del Señor. Hay gente que está peleando por años para hacer la voluntad del Señor, y quizás es porque no tiene sus convicciones bien definida para sus vidas. Esto es importantísimo que usted lo entienda en esta hora. No solo convicción respecto a Cristo, la iglesia y su palabra y su glorioso evangelio. También una convicción de qué es lo que usted quiere en su vida, cómo se ve en el futuro, cómo se proyecta, cómo usted se ve delante de Dios y delante de los hombres. Tiene que tener una convicción definida respecto a su persona, respecto a sus acciones. Levántese usted y su familia, conéctese y reavive sus convicciones en Cristo y su palabra. Anote esto: si tu convicción no involucra crucifixión, es solo capricho e ilusión. Hasta combinó la expresión. Entonces, cada convicción va a implicar una crucifixión respecto a lo que usted cree. Por eso Cristo fue a la cruz, ¿verdad? Por su gran convicción. De hecho, lo tengo aquí, Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Wow, el Señor tenía una convicción tan grande, dice aquí en Hebreo, tan fuerte, tan bien definida, que puso delante de él el gozo, sufrió la cruz y caminó el Gólgota, y fue y cumplió el propósito que debía cumplir por sus convicciones respecto a su Padre. Él se lo decía a los fariseos: destruyan este templo y yo lo levantaré al tercer día. Los fariseos entendían que era el templo físico, pero él hablaba respecto al cuerpo de él, que si lo destruían en 3 días, él tenía la autoridad para levantarlo. Cristo dijo: yo tengo autoridad para poner mi vida y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Wow, qué convicción. Amado, él era 100% hombre. Él está llamando a nuestras vidas que tengamos estas mismas convicciones de que un día el Padre nos resucitará, viviremos eternamente. Entonces, la misma promesa que el Padre le dio al Hijo, son la misma promesa que Dios te da a ti. Atrévete a creerle al Señor, congrégate, haz la obra de evangelista, da testimonio de Cristo, y verás que tus convicciones serán honradas por el Señor aquí en la tierra. Estos 6 meses de encierro solo han probado una sola cosa: nuestras convicciones. ¿Cómo están nuestras convicciones respecto al Señor? Si te consideras la iglesia de Cristo, no puede estar escondida. La Biblia dice: nadie enciende una lámpara y la pone debajo del almud, sino que la pone encima del almud, para que todo el que entre sea alumbrado. Usted es una lámpara que carga, porta la palabra. Debemos estar entonces alumbrando a las personas. Nuestras convicciones tienen que dictarnos nuestras buenas acciones, nuestras buenas decisiones. En Hechos capítulo 12, para ir terminando, relata de un suceso donde se manifestó una falsa convicción. Les cuento, Hechos capítulo 12, puede estudiarlo después, porque a veces creemos y oramos, pero con falsas convicciones. En Hechos capítulo 12 relata de que un día, en una ocasión, el apóstol Pablo estaba encarcelado. Había un grupo de hermanos orando explícitamente. La oración era literalmente que Dios enviara un ángel que liberara a Pedro. La Biblia relata en Hechos capítulo 12 que así mismo fue. Un ángel fue, le quitó las cadenas. Pedro pasó por en medio de los guardias de la cárcel y llegó hasta la casa donde estaba el grupo orando para que Dios enviara un ángel que liberara a Pedro, dice la Biblia. Pedro llegó, tocó, una niña le vio, se emocionó, no le abrió, le fue a avisar a los grupos que Pedro estaba frente de la casa. Ellos no le creyeron, le dijeron: tú estás loca, así mismo literalmente. Wow, lo más grande cuando uno ora sin convicción. Amados, tenemos que atrevernos a creer lo que oramos al Padre, que la palabra dice que si oramos con fe, no dudando, recibiremos las causas por las cuales estamos orando, el resultado por el cual oramos. La Biblia relata de que esta niña Rode fue y vio a Pedro y se lo dijo al grupo que estaba orando. Ellos no le creyeron. Amados, si sus convicciones están firmes, siga orando, porque tarde o temprano la bendición le tocará a su puerta. Créalo, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos.
y no hay nada imposible para aquellos que creen en el Señor y su palabra. Afirme sus convicciones a partir de hoy en lo que usted ha decidido creerle al Señor. Las convicciones genuinas es un tema muy delicado, porque cualquiera puede tambalear en esto y a veces no pasar la prueba de fe. A veces sí nos damos cuenta de que no teníamos una convicción a la altura de la palabra. A veces la palabra nos pone el estándar más alto, nos pone el metrón, ¿verdad? Más alto. Y a veces, para nuestro asombro, se nos revela de que no teníamos la convicción genuina y directamente proporcional a lo que habíamos creído en la palabra. Hoy que nuestras convicciones se afirmen, que tu convicción como familia se afirme en la palabra, en lo que Dios ha prometido. La Biblia dice que Él no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Mire, le daré un consejo: no se case si sus convicciones no están tan fuertes como para pensar que el matrimonio funcionará para siempre. No haga negocios antes de revisar si sus convicciones, cómo están sus convicciones respecto a ese negocio, si usted cree que va a funcionar. No tema en hacer, no haga decisiones, no tome decisiones tan volátiles, a menos que sus convicciones estén firmes en lo que usted ha pensado hacer, creyendo en ese momento. Porque míreme, son esas fuertes convicciones las que le impulsarán primero a dar una milla extra cuando las cosas no salgan correctamente. Son esas definidas convicciones en su vida los que le ayudarán a motivarse a superar cualquier obstáculo, a creer que vale la pena ir por más y involucrarse más en las decisiones que usted ha tomado. Por eso, con antelación debemos de definir primero nuestras genuinas convicciones, porque una vez estamos en el proceso, nuestras convicciones nos ayudarán a superar obstáculos, a superar formas en las cuales nuestro espíritu pueda decaer. Pero si tenemos una fuerte convicción en Cristo, su palabra, en lo que hemos creído respecto a Él y sus promesas, esto nos ayudarán y nos darán un empujón para llegar al propósito. Por favor, que su convicción más fuerte sea Cristo y su poderosa palabra. Este debe ser nuestra convicción más fuerte. A veces me pongo a ver los alpinistas, los paracaidistas, que escribía yo aquí, los clavadistas y todas esas personas que con mucha gallardía ejecutan estos ejercicios y estos retos. ¡Wow! ¡Qué convicción es que les rige sus vidas! Para ellos irse a una montaña, tirarse de clavada a una distancia, a una altura muy fuerte, muy grande. Wow, las convicciones, vemos que las convicciones son los que mueven a las personas. ¿Cuál es la convicción que mueve tu fe? ¿Cuál es la convicción que te empuja a creer y a ir por más en el Señor? Anote esto, por favor. Para tener convicción en Cristo y su palabra, hay que hacer tres cosas. Primero, disciplinado en la palabra. De hecho, de la palabra disciplina es que viene discípulo. Segundo, usted quiere tener una convicción fuerte en el Señor. Primero, disciplínese en la palabra. Segundo, hay que estar bien definido en Cristo. Y tercero, hay que estar bien afirmado en lo que creemos. Es así como entonces nuestra convicción en Cristo y su palabra se robustece, se fortalece, se afirma. Amados, fuimos seres creados por un creador, en el cual nuestra convicción tiene que estar concentrada en Él, fijada en Él. El Señor te ama con amor eterno. Quiere darle un empujón a tu vida para que logres los anhelos de tu corazón conforme a la voluntad de nuestro Creador. Pero debe de estar fielmente convencido en el Señor. Cuando yo veo estos jeques árabes, estos grandes inversionistas de empresas multinacionales, cuando hacen estas grandes inversiones multimillonarias, personas que a veces no creen en Dios, pero ellos tienen una convicción tan fuerte de que sus proyectos van a funcionar. Eso como que a mí me sube la vara. Y me dice entonces, si hay gente atea que no cree en Dios, pero se atreve a hacer inversiones multimillonarias y creen y sus convicciones están fuertes de que sus negocios van a echar hacia adelante, van a prosperar, ¿cuánto más nosotros que tenemos un Cristo revelado en nuestras vidas y en el cual el Señor quiere que le creamos a Él,
que podamos ser prósperos en Él. Hoy yo te reto a que tus convicciones suban de nivel, a que tus convicciones se afirmen en Cristo y su palabra. No te quedes escondido en tu casa. Sal y modela la luz de Cristo que cargas, que portas, que exhibes, en la cual reposa el Espíritu de Dios en tu vida y en tu casa. Que tus convicciones hoy se robustezcan, que tus convicciones hoy se afirmen en el glorioso evangelio que no ha fallado y tampoco fallará en este tiempo del fin. Entonces la Biblia dice que Cedrac, Mesac y Abednego, usted se sabe la historia, esos tres jóvenes, amados, desafiaron el fuego. No le importó que fueran echados al horno de fuego, porque yo anotaba aquí, su convicción era más fuerte que el calentón del fuego, y ellos no titubearon. No le estoy diciendo que usted se exponga a pruebas de fuego, sino que sus convicciones hoy le rijan su vida, le dicten sus decisiones y sus acciones. Recuerde, convicción es lo que yo creo de mis acciones. Entonces, hoy muévase a creerle a Dios. Vaya por más en el Señor. Por último, la Biblia relata de personas que no titubearon en creerle al Señor. Dice en Hebreos 11:32: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de estos, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, encerrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabras, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, en las cuevas y las cavernas de la tierra. ¡Wow! Es un ejemplo que relata aquí en el libro de los Hebreos de las personas que tenían una fuerte convicción, y esta convicción regía sus vidas. Y al final dice el 39: y de todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe y sus convicciones, no recibieron lo prometido. ¡Wow! Porque dice el 40: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estas personas hicieron todo lo que hicieron siguiendo sus convicciones, pero no vieron lo que tú y yo estamos viendo en este tiempo del fin: la fidelidad, materializado la herencia de nuestro Padre ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Nuestra fe cuenta después de la cruz, después de la resurrección, después de la entronización de Cristo en el gran trono al lado del Padre, intercediendo día y noche por nosotros. Avanza, que tu familia avance, que tu proyecto avance, que tu fe crezca, que tu ánimo de reunirte con los hermanos crezca, que estás dispuesto a superar cualquier obstáculo con tal de honrar la convicción que se te ha revelado acerca de Cristo. Acepta a Cristo hoy si no lo has aceptado tú y tu casa, y la convicción en la palabra y el glorioso evangelio que te predico acrecentará en tu vida. ¿Qué te parece si hacemos una oración aceptando a Cristo si no lo has confesado? La Biblia dice en Romanos 19 que el que confiesa a Cristo ya es salvo. No tiene que hacer otro sacrificio, porque ya Cristo hizo el más alto sacrificio, el que nadie puede copiar en la cruz del Calvario. Entonces repite conmigo esta breve oración. Di conmigo: Señor Jesús, gracias por revelarme esta gran convicción respecto a tu persona. Yo creo fielmente que moriste en la cruz, pero resucitaste al tercer día. Perdona mis pecados, dame la vida eterna y dame una vida nueva a partir de hoy. Ayúdame a perseverar en la fe, a congregarme, a deleitarme en tu glorioso evangelio. Hoy afirma esta convicción en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Busca una iglesia donde congregarte, donde seguir ejercitando tu fe y aumentando tu convicción respecto a Cristo y su poderosa palabra. El cielo pasará, la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que gracias por conectarte. Nos vemos el domingo aquí en cultos presenciales, 8:30 AM y 10:30 AM. Dios te bendiga rica
y abundantemente. Confiamos en el Padre, estas palabras serán de crecimiento y edificación para sus vidas. Queremos informarles que si tienen algún motivo por el cual estemos orando por ustedes, hay un equipo listo para escucharles. Solo deben comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. Además, si desean realizar alguna aportación de Smart u Open Bank, pues aquí les reflejamos el número de cuenta bancaria donde pueden hacer sus transferencias o depósitos. Recuerden seguir la página y compartirla con sus amigos y familiares. Nos veremos en una próxima transmisión en vivo. Gracias y paz a sus vidas.